Com deia el Joan, avui tenim a dos catedràtics, però de perfils diferents. Tenim un metge i tenim un economista. Avui ens acompanyen el Fernando Rodríguez Artalejo, que és metge epidemiòleg, que és catedràtic i director del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Autònoma de Madrid i és coordinador del grup d'epidemiologia cardiovascular i nutricional del CIBER, d'Epidemiologia i Salut Pública. Pel que tractarem avui és important saber que el Fernando forma part d'un equip molt petit d'experts d'avaluació independent del desenvolupament del Sistema Nacional de Salut durant la Covid i, per tant, ha hagut de mirar com ha funcionat el sistema i sap com està el sistema i quins són els problemes als que ha de fer front. Té experiència professional a l'administració sanitària, la seva investigació ha versat sobre com els coneixements epidemiològics ajuden a la planificació i avaluació dels sistemes de salut, forma part de múltiples comitès d'assessors que no els avorriré i ens fa molta il·lusió que avui ens acompanyi. Fernando, muchísimas gracias. En segon lloc tenim a José María Avellán. José María és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Múrcia, on és vicerector també, i les seves línies d'interès han estat, entre d'altres, l'estimació del valor oficial de la vida humana pel còmput de costos socials, per exemple, per la Direcció General de Tràfic o la valoració monetària de les cures informals a Espanya. Ha sigut president de l'Associació d'Economia de la Salut, és director de l'àrea de salut i serveis sanitaris de l'Observatori d'Economia Conductual del Col·legi d'Economistes de Madrid i està en múltiples grups d'investigació i d'assessoria més enllà d'escriure a l'entorn d'aquests temes. José María, muchísimas gracias. I com sabeu, això és un diàleg, després podreu fer-los preguntes que us recollirem com sempre per escrit, però avui tenim una sort i un petit luxe, que és que li hem demanat a la Beatriz González López Valcárcel, que és la catedràtica de mètodes quantitatius en economia de la Universitat de les Palmes, que ens faci una breu introducció que el que farà és centrar un conjunt de temes perquè ells puguin recollir-los i puguin iniciar el seu diàleg. Per tant, escoltem a la Beatriz amb aquest vídeo breu de 5 minuts y podrán comenzar. Dentro del interesante ciclo de otoño, titulado Nudos de la democracia, hoy miramos al sistema de salud tratando de insuflar aire puro en una atmósfera más bien enrarecida. Sistema de salud que no es lo mismo que sistema sanitario, porque la salud se produce principalmente fuera de la sanidad, de modo que otras políticas públicas, además de la sanitaria, influyen decisivamente en la salud de la población. Las políticas de rentas, laborales, de movilidad, de vivienda o urbanismo, por ejemplo. El Sistema Nacional de Salud es posiblemente el mayor logro de la democracia. Es el buque insignia de nuestro estado del bienestar. Su genoma es cobertura universal, financiación basada principalmente en impuestos y cobertura y acceso según necesidad y no según otros criterios como disposición a pagar o capacidad económica. Además, el sistema sanitario en España es el principal redistribuidor de rentas por el lado del gasto, de modo que contribuye a reducir las desigualdades económicas de la población. Desde la Ley General de Sanidad y la reforma de la atención primaria que se iniciaron durante el mandato de Ernest Lluch en los años 80 hasta ahora, ha habido enormes cambios en el sistema. Si miramos hacia atrás y comparamos la atención primaria hoy con la que había en los años 1990 o 95, pensaremos, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Qué diferentes somos ahora de aquellos primeros años ilusionantes, con aquellos equipos multidisciplinares trabajando a tiempo completo, intentando la longitudinalidad y la resolutividad de la atención primaria. Cambio no es lo mismo que reforma, y esos cambios se produjeron sin que salieran en el Boletín Oficial del Estado. Hoy en día hay consenso en el país de que el sistema sanitario público español necesita reformas.
Lo que, en mi opinión, no hay consenso es en la dirección de estas reformas, más allá de unos cuantos tópicos y mantras desgastados. La sanidad ha vivido la crisis COVID, digamos, en ebullición, con enormes y rápidos cambios organizativos a nivel meso y micro, con tensiones internas y externas y con una inyección de recursos extraordinarios importante. Sin embargo, en el futuro, la financiación de la sanidad no está clara y hay elementos de incertidumbre importantes para los próximos años. Paralelamente a la transformación digital del sistema productivo, la sanidad tiene sus propios retos de digitalización. Por una parte, hay que evaluar el coste-efectividad de los proyectos de digitalización en sanidad, porque no es oro todo lo que reluce. Hay que preservar los aspectos éticos ligados al posible mal uso de los datos sanitarios sensibles. Hay que lograr un sistema de información sanitaria estatal a partir de los fragmentados y no interoperables sistemas de información o bases de datos de las comunidades autónomas. Y sobre todo, hay que preservar la equidad, no solo porque la digitalización tiene riesgo de no ser inclusiva, sino también porque hay otras importantísimas y potentes fuerzas de mercado que de alguna manera ponen en riesgo la equidad. Seguramente hoy saldrán en el debate el buen gobierno de la sanidad, la financiación, cobertura y acceso, los retos organizativos a nivel meso y a nivel macro. Saldrá seguramente en el debate el primer reto, que es el de la gestión de los recursos humanos, porque gestionar no es lo mismo que administrar. Y hacen falta importantes cambios normativos para que los profesionales sanitarios, que son el principal activo del sistema de salud, se sientan a gusto trabajando en la organización. Y esto implica desuniformizar las negociaciones, y esto implica tener en cuenta las preferencias de los profesionales, que son muy heterogéneos entre sí. Por otra parte, la satisfacción de la población y de los pacientes es un importante objetivo. Los resultados de salud con que se midan los logros de la sanidad pública han de incorporar la perspectiva del paciente, lo que implica cambiar el foco desde una perspectiva de oferta a una perspectiva de demanda. El diálogo de hoy será muy rico, no me cabe la menor duda, con los dos magníficos dialogantes, Fernando Rodríguez Artalejo y José María Avellán. Por tanto, disfrutemos de la sesión. Fernando y a José María os han lanzado muchos balones, os toca a vosotros. Nos vas a permitir, Ferriol, que aunque sea un vídeo enlatado, aplaudamos. Porque yo no sé si te pasa a ti, Fernando, pero cada vez que escucho a Bea, me acuerdo de esto que decía Bertrand Russell de las figuras de autoridad, que la mejor forma de enseñarle a los estudiantes una materia era poniéndole los grandes ejemplos de los pioneros, los baluartes intelectuales de las mismas, ¿no? Y esto es lo que pasa con Bea. De hecho, ella sola ha hecho ya aquí iba a decir un diálogo, un monólogo muy interesante. Porque no podemos traerla aquí, si no nos íbamos tú y yo, la traíamos y os dejamos al faro que nos ilumina a muchos de nosotros cuando hablamos de las reformas del sistema sanitario. O sea que totalmente de acuerdo contigo, José. Bueno, pero ya que estamos aquí, nos han invitado. Muchas gracias a la Fundación Energy y a la Fundación La Caixa por este espacio, y al Respetable por acompañarnos durante esta horita o horita y algo que vamos a estar juntos, ¿no? Y vamos a empezar hablando, Fernando, sobre el Sistema Nacional de Salud después de la pandemia, ¿no? Que esto lo ha citado también Bea. Y el primer tema sería, que yo creo que esto interesa mucho a la ciudadanía, si la pandemia, la COVID-19, de alguna forma ha servido para acelerar, precipitar cambios que de hecho se tenían que acometer en el sistema sanitario público desde hace tiempo, ¿no? Y si los cambios que hayan podido tener lugar
esta expresión, este lugar común que se suele decir, ¿han venido para quedarse o son meramente coyunturales, ¿no? Yo, si quieres, empiezo dando mi opinión, que es un poco, me van a disculpar, siguiendo con las citas filosóficas, me estoy acordando de Cioran, el aciago de Miurgo. Es un poco aciaga mi visión, un poco pesimista, porque yo creo que en lo sustancial, es verdad que en el fragor de la pandemia, cuando estábamos en el momento álgido de la misma, yo creo que sí sirvió de revulsivo para que tomásemos todos conciencia de las fallas, los déficits, los problemas estructurales que arrastraba el Sistema Nacional de Salud y que a lo mejor estaba en un segundo plano latente, ¿no? Por ejemplo, uno muy llamativo. La pandemia nos puso frente al espejo en lo que concierne a la fragilidad de nuestro sistema sociosanitario. El drama de las residencias, ¿no? Durante la pandemia. La extrema debilidad del sistema de autonomía y atención a la dependencia. El cacareado cuarto pilar del estado del bienestar que, bueno, pues aparecieron ciertos, ¿no? A lo mejor había ciertos centros sociosanitarios que habían sido acreditados de aquella manera, descubrimos que había muchos trabajadores en estos centros que estaban muy mal remunerados, un empleo muy precario, ¿no? Esto es un ejemplo. Otro ejemplo que te toca a ti muy de cerca, Fernando, y no sé qué opinarás, es el de, yo lo voy a llamar así, ¿no? Yo voy a poner adjetivos gruesos, porque esto es un diálogo y un debate. La pauperización, en cierto modo, de los servicios de salud pública de las comunidades autónomas. En alguna comunidad autónoma yo casi me atrevería a decir que habían sido, no sé si desarbolados, pero sí un poco disminuidos desde años antes, ¿no? Entonces decimos, ¿y dónde están los rastreadores? ¿Y dónde están? ¿Y por qué? ¿No? Todo este tipo de cuestiones. ¿Qué decir también de la precariedad de las plantillas de la atención primaria y comunitaria? Que esto es algo que también nos hemos quedado así descolocados. Entonces, hay una serie de problemas estructurales que estaban ahí y que han emergido, han aflorado con ocasión de la pandemia, y mi mirada pesimista, poniéndonos después es que en lo esencial creo que no los hemos acometido. Quiero decir, es verdad que ha habido algunos avances, por ejemplo, al albur de la llegada de los fondos europeos, los famosos fondos Next Generation y compañía, ¿no? Pues ha habido alguna medida tipo marco estratégico de atención primaria y comunitaria, o el desafío de la digitalización sanitaria en el marco de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que sí, de alguna forma, se ha dotado presupuestariamente, ¿no? Ha habido algunas medidas coyunturales, como el refuerzo de las plantillas durante lo peor de la pandemia, y luego hay otro tipo de medidas que no sé, que tú conoces mejor que yo, porque estás más apegado al terreno, que no sé hasta qué punto son cosméticas o si su bondad, decía Bea, no es oro todo lo que reluce en lo concerniente a la digitalización, la telemedicina. O sea, la telemedicina a lo mejor ha venido para quedarse y puede que tenga que ejercer un papel relevante, ¿no? Pero más allá de eso, ¿hemos evaluado realmente los resultados que tiene la telemedicina frente a la asistencia presencial? ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, comparto tu diagnóstico en muchos aspectos, pero para enlazar con el último tema, que es la telemedicina, yo creo que ha llegado para quedarse, y es una de las cosas que ha llegado para bien, además. Durante la pandemia, junto con un grupo de amigos, nos planteábamos, bueno, algo bueno estará dejando aquí la pandemia. No todo puede ser un desastre, no puede ser malo. Sabemos que de todas las crisis, de todas las guerras, al final, con el esfuerzo de la gente, pues logramos avanzar en algunos campos. Incluso hicimos un pequeño listado que ahora voy a intentar compartir más o menos con vosotros, de algunas cosas buenas que creo que ha traído o creemos que ha traído la pandemia, y entre ellas está la aceleración de la implantación de la telemedicina, que va de la mano de la digitalización, pero la digitalización es mucho más amplia que la telemedicina. La telemedicina no pretende reemplazar, sino pretende complementar y en algunos casos fortalecer el ejercicio presencial de la medicina. De hecho, cuando uno leía hace ya bastantes años las primeras descripciones de la telemedicina, casi estrictamente basadas en el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación,
el ejemplo que siempre se ponía es un médico que está atendiendo a un paciente en una zona rural o semi-aislada, sin poder trabajar en colaboración o en grupo con otros profesionales, por supuesto lejos de un hospital, pero estas tecnologías permiten que establezca contacto con un profesional especialista en un entorno mejor arropado que le ayude primero a diagnosticar y segundo a tomar decisiones. Inicialmente lo hacía de forma muy pedestre, para lo que hoy sabemos, que era por teléfono, pero inmediatamente después se permitía enviar imágenes, resultados analíticos, exploraciones electrocardiográficas, y esto facilitaba la toma de decisiones en un medio que, por cierto, está carente de médicos, en parte también en España, y de profesionales sanitarios, y que es uno de los grandes problemas, no solo en España, sino en el mundo, que es la cobertura sanitaria de las zonas rurales, y en nuestro caso de la España vaciada. Pero yo creo que esto es un avance. Y no solo en este ejemplo, sino en otros muchos ejemplos. Yo conozco ya antes de la pandemia amigos míos que ejercían la clínica, por ejemplo, geriatras, que daban de alta a una paciente hospitalizada porque se había descompensado de su insuficiencia cardíaca, y al darle de alta le decía: aquí tiene mi teléfono. ¿Para qué? Si cuando usted llega a casa experimenta algún problema con la medicación, no ande usted vueltas pidiendo cita o que la atiendan en la centralita del hospital, llámame a mí, porque le puedo resolver su duda y orientarla sobre la marcha. O si usted ve que se está descompensando porque se le hinchan las piernas o empieza a tener problemas de respiración, llámeme a mí, porque creo que a lo mejor le puedo ayudar rápidamente y evitar que se descompense. O también tiene utilidades en el seguimiento de los pacientes crónicos. Y esto es una experiencia personal. Antes de la pandemia a mí me estaban viendo en consulta externa de un hospital, quedaban por llegar unas pruebas, y en vez de ir yo a visitar, la médico que me atendía tenía mi teléfono, por cierto, no sabía que yo era médico, yo nunca lo dije. Nada de esto de que somos compañeros, que se dice mucho, ¿no? Ella no sabía que era médico, y estaba yo de viaje por Centro Europa, recibo una llamada a mi móvil que yo no sabía quién era, y era mi médico, para comunicarme un resultado de salud y decirme: Fernando, estamos tranquilos, seguimos con nuestro plan. Una maravilla, sinceramente. Me evité una visita y conocí los resultados en el acto. Y también vale para reforzar los conocimientos después de una consulta. ¿Cuántas veces habéis o han estado ustedes en el médico y al llegar a casa les ha parecido una duda que no han resuelto durante la consulta con su médico? Muchas veces. ¿Qué problema hay en mandarle un correo electrónico o mandarle incluso un WhatsApp y que te resuelvan esa duda? Porque no hay nada que moleste más a un paciente que la incertidumbre o la intranquilidad de no saber qué pasa con él. Y esto se puede resolver sobre la marcha. Y también, menos frecuentemente, tenemos la capacidad de organizar primeras visitas. El primer contacto con un profesional sanitario en ciertas circunstancias puede ser una especie de contacto de triaje. Lo podemos hacer por videoconferencia. ¿Me pasa esto? Sí, no. Bueno, es importante, vente, quiero verte. Creo que es banal, no hace falta que vengas y lo resolvemos. Por tanto, la telemedicina, yo creo que bien utilizada en su contexto como complemento de la actividad presencial, tiene enorme capacidad para mejorar el ejercicio de la medicina. Y disculpa que me alargue un poco más, José María, porque voy a intentar dar buenas noticias sobre cosas que han mejorado en el sistema. Por ejemplo, hemos aprendido, y parecía imposible, reducir alguna carga burocrática de los médicos, especialmente en la gestión de las bajas laborales. Como sabéis, durante la oleada de Ómicron hubo que gestionar un montón de bajas laborales. Aquello produjo un colapso de los servicios de atención primaria. Pues resolvimos cómo gestionar las bajas laborales y reducir la carga burocrática por un procedimiento tan simple que te voy a dar una baja, va a durar tantos días. Cuando acabe este periodo no hace falta que vengas para que te dé el alta, porque ya sabemos con qué fecha, a no ser que haya un problema, tienes el alta. Y se redujeron muchas visitas.
o nos pudimos fiar del diagnóstico clínico que en base a la prueba de antígenos hacían los propios pacientes y a partir de ello el médico tomaba decisiones y se daban bajas. Por tanto, hemos aprendido que es posible reducir la carga burocrática en algunos aspectos. Y otra cuestión de la que yo creo que si hay tiempo vamos a poder hablar algo más, es que yo no sé si son conscientes, pero yo estoy seguro que todos ustedes tienen un máster, al menos en COVID. Un máster acelerado en COVID. Ustedes probablemente saben de COVID pues tanto como yo. Y prácticamente toda la población española ha hecho un máster. Y todos hemos aprendido a autogestionarnos nuestra propia enfermedad, o nuestros riesgos, o el de nuestra familia, a veces con dudas, en medio de la infodemia, pero básicamente al final, a partir de la información que nos daban las autoridades y los profesionales sanitarios, vehiculada espléndidamente bien por los medios de comunicación, todos hemos ido gestionando nuestros riesgos, la capacidad de contagiar o no a nuestra familia. Hemos gestionado algunas actitudes dentro del trabajo y además nos hemos ido autodiagnosticando. Es la primera vez que a mí me viene en la cabeza en que la población española, usando test que estaban a disposición de todo el mundo en la farmacia, se ha autodiagnosticado. Y esto ha demostrado que es posible algo de lo que veníamos hablando durante décadas, que era el empoderamiento de los pacientes crónicos y de la población. Todos nos hemos empoderado. Esto es una especie de prueba de concepto, situación experimental que nos ha demostrado que empoderar a la gente para gestionar sus problemas de salud es posible. Gracias a los fondos europeos, no estoy seguro si es la mejor forma de invertir estos fondos, vamos a renovar gran parte de nuestras tecnologías diagnósticas y terapéuticas a nivel de los hospitales, que estaban obsoletas. Podemos discutir si es el mejor uso de los recursos, pero sin esto probablemente no lo hubiéramos podido hacer. Luego es una cosa positiva, porque no hubiéramos tenido estos fondos. Y José María ha comentado muy acertadamente el problema de las residencias, los problemas crónicos de la coordinación sociosanitaria. Bueno, yo creo que solos ante el peligro hemos conseguido una mucha mejor coordinación, algo que parecía imposible. Después de unas semanas dramáticas en las residencias, hemos conseguido que los servicios de atención primaria se focalizaran mucho mejor en aquellos pacientes suyos que en vez de vivir en sus domicilios tenían por domicilio las residencias. Esto era algo obligado, pero que no se había hecho y se ha conseguido. Y además hemos conseguido una mejor coordinación entre los servicios hospitalarios, los de atención primaria y las residencias a través de dispositivos que al menos en Madrid, no sé si en todos los sitios se han llamado así, se llamaban servicios de geriatría de enlace. Un especialista hospitalario entraba en contacto con los profesionales de la residencia, sanitarios o no, y con los médicos de atención primaria para entrenar y orientar sobre las mejores actitudes preventivas y terapéuticas. Para esto se contactó bastante gente. Como muy bien ha comentado José María, desgraciadamente en algunos sitios se les ha descontratado y no se ha mantenido, pero la prueba de concepto de que es posible mejorar la coordinación sociosanitaria yo creo que es una de las consecuencias, de las pocas, pero es una de las consecuencias positivas de la pandemia. Me vas a perdonar que te interrumpa un momento, Fernando, porque me he quedado pensando en lo del empoderamiento del paciente, que yo lo veo, ¿no? Pero claro, como tú dices, es un experimento natural, digamos, muy acotado y muy circunscrito al contexto peculiar y singular de la pandemia, y la duda que me surge es hasta qué punto eso puede tener efectos rebosamiento hacia otras parcelas del autocuidado, esto que llamamos del paciente experto, ¿no? Porque me van a permitir, yo en mi ingenuidad, cuando empezamos a usar todas las mascarillas y de repente todo el mundo con mascarilla, yo hubo un tiempo que realmente pensé, esto de la norma social, hemos conseguido normalizar el uso de las mascarillas. Y cuando cese la pandemia, pero lleguen las épocas estacionales en las que los virus respiratorios pululan y tal, todos vamos a llevar mascarilla.
Pero esto no es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que en cuanto nos hemos podido quitar la mascarilla, todo el mundo se la ha quitado, ¿no? Perdona la nota de escepticismo, pero no sé si es acertado o no. Creo que esto es una prueba de concepto de que es posible empoderar no solo a los pacientes, sino a la comunidad, a la población. Es cierto que, como tú dices, esto ha ocurrido en un momento crítico de pandemia donde todo el mundo estaba mirando hacia esto. Pero como concepto es posible hacerlo. Bueno, aquí usa mascarilla una cierta proporción de personas. Sí. ¿Qué es lo que yo creo que ocurre con la mascarilla? También ahora nos falta un poquito de educación, si me permites, empoderamiento. Lo cívico y lo sensato es que si uno se sienta al lado de alguien que tenga una mascarilla, tú también te la pongas. ¿Por qué? Porque hay dos motivos para ponérsela. Uno, que el que se la ponga lo haga para proteger a los demás porque está acatarrado. U otra, porque se siente vulnerable física o psicológicamente y lo lógico es extremar la protección hacia los vulnerables. Yo creo que este es un trabajo que hay que hacer ahora. Pero si lo hiciéramos, tendríamos un invierno con menos infecciones respiratorias y además, porque esto también está en el genoma de la salud pública, reduciríamos un poco más las desigualdades interesándonos por los más vulnerables. El que lleva mascarilla, eso porque se siente vulnerable o porque está acatarrado. Casi siempre la gente mayor la lleva y ellos se sienten vulnerables. Yo creo que esto hay que enseñar a la gente a protegerse, pero yo lo decía como prueba de concepto. Sí, creo que será posible. Sí que es posible, sí. Será posible. Bueno, yo casi he agotado la lista de cosas buenas, con lo cual, bueno, la voy a dejar por un lado. Pero lo que sí que creo es que después de las cosas buenas tenemos que pararnos a reflexionar y decir, ¿cómo ha quedado el sistema sanitario? ¿En qué situación se encuentra? ¿Está tocado? ¿No está tocado? No sé, ¿cómo lo ves tú, José María? Bueno, yo creo que el sistema está tensionado sobre una tensión previa que ya venía de la crisis fundamentalmente, ¿no?, de la crisis de 2008, que tensionó esta expresión que a veces solemos usar de que las costuras del traje se estiraron, pero no llegó a ceder por completo porque el sistema demostró que era resiliente, era solvente, y decir que el sistema lo era tanto como decir, o casi tanto como decir que sus profesionales sanitarios que hicieron que esas costuras no saltaran, ¿no? Y algo parecido ha pasado con ocasión de la pandemia también, porque en los momentos incipientes de la misma, cuando no había directrices, no había pautas, no había protocolos, no había planes de contingencia, prácticamente de la noche a la mañana los circuitos asistenciales, hospitalarios y en la atención se cambiaron. ¿Y cómo se cambiaron? Pues producto un poco de la autonomía de gestión de los propios clínicos y del liderazgo que eran capaces de ejercer. Y en muchos casos de forma acertada, sin tener, como digo, pautas o directrices claras que seguir, ¿no? Entonces, tensión sobre tensión sobre tensión, pues yo creo que ahora mismo a mí lo que más me preocupa del sistema es lo que tiene que ver con la equidad o con las inequidades. Quiero decir, esto ya es un producto de la tensión de la crisis anterior, que son los problemas de accesibilidad, ¿no? Es decir, la ciudadanía lo ve sobre todo en las listas de espera. Las listas de espera para hacerse pruebas técnicas, para la primera consulta con el especialista, para la cirugía programada, que crecen, ¿no? Pero también hay otro tipo de inequidades. O sea, también cada vez esto que decimos del código postal, tengo la impresión de que importa más. Quiero decir que dependiendo de la comunidad de residencia, pues hay diferencias en el acceso a los servicios sanitarios que son difícilmente explicables, ¿no?, u objetivables, de alguna manera. Y todo esto, que es lo segundo que también me preocupa, como consecuencia de estos problemas de accesibilidad, de barreras de acceso que se van levantando ante los usuarios del sistema sanitario público, un tema que me preocupa como riesgo potencial, no digo que sea una realidad, es, que esto también lo ha tratado mucho Bea, es el tema de
O sea, a mí lo que me preocupa es la tendencia, la celeridad de la tendencia, del crecimiento del doble aseguramiento. Es decir, llevamos aproximadamente desde el año 2009, el gasto sanitario privado en España está creciendo como 2 puntos por encima de lo que lo hace el gasto sanitario público. Y esa tendencia, ese crecimiento de tener la sanidad pública pero hacerse un seguro privado, ¿no? Ese crecimiento de las pólizas, desde el año 2019 aún se ha intensificado más, está creciendo como a un ritmo medio anual superior al 5%, que es mucho. Claro, ¿eso a qué nos conduce? Pues a que cuando desglosamos el gasto sanitario total español entre público y privado, pues aproximadamente un 30% es gasto sanitario privado, que es como 15 puntos más que el de Suecia, como 14 más que el de Alemania, países que tienen un sistema sanitario público que tiene el mismo genoma, el mismo ADN que el español, lo que llamamos un sistema sanitario tipo Servicio Nacional de Salud, es decir, con sanidad universal, el acceso se supone que es universal, gratuito en muchos casos, salvo donde hay aportaciones que tienen que hacer los usuarios, el copago farmacéutico fundamentalmente, y financiado con ingresos generales. No hay impuestos finalistas que financien la sanidad, sino que se financia con los tributos de todos, ¿no? Y entonces, claro, lo veo como un riesgo, no una realidad, pero a mí lo que me inquieta, que no sé si también te preocupa a ti, es la intensidad de este proceso. La verdad es que es claramente llamativo, ¿no? Este crecimiento tan acelerado de la parte del gasto sanitario que se lleva a cabo dentro del sector privado por comparación con el público. Obviamente esto llevado al extremo nos podría retrotraer a lo que ocurrió hace 50 años, que tuviéramos un sistema básicamente de aseguramiento privado para que se lo puede pagar y que además mantendría el aseguramiento público, más un aseguramiento público descapitalizado que se parecería mucho al sistema de beneficencia, no sería conceptualmente igual de hace 50 años y tendríamos como dos tracks, dos caminos para la población, que por cierto es algo que se ve en bastantes países. Cuando uno va a Latinoamérica, por ejemplo, ve que hay sistemas de seguros privados extraordinariamente potentes, a los que acceden aquellos que se lo pueden pagar, con un sistema de aseguramiento público de muy baja calidad, al que solamente van aquellos que no pueden acceder al sistema privado. Y esto realmente, pues, a mí me parece un drama. Sin embargo, yo creo que primero esto está por ver, como tú dices, es un riesgo que hay que concretar, que yo confío que no se concrete. En segundo lugar, esto tiene una solución, invertir más dentro del sector público, y a esto probablemente le podamos dedicar un poco de tiempo más adelante. Pero todo esto que puede amenazar la legitimidad social del Sistema Nacional de Salud, y este es un término que ha usado además varias veces Beatriz González López Valcárcel, yo creo que se puede abordar también desde una perspectiva estrictamente científica. Lo que realmente legitimará al Sistema Nacional de Salud y en concreto a la provisión pública de los servicios frente a lo privado es que se pueda demostrar que la calidad de los servicios y los resultados en salud asociados a los mismos son iguales o mejores que en el sector público. Y yo creo que es urgente e importante, y además vamos a tener, y ya tenemos algunos instrumentos para responder a esta cuestión. Porque no siempre, y eso confío, el sector privado proporciona mejores servicios ni más salud, y aquellos que tengan un seguro privado en este momento podrán confirmar que el acceso a algunos especialistas también se demora semanas o incluso meses. Por tanto, yo creo que la legitimidad hay que abordarla desde la calidad de los servicios, los resultados en salud, y esto hay que ponerlo de manifiesto. No vaya a ser que también es posible que aquellos que se lo pueden pagar estén en cierto modo haciendo un uso
poco eficiente, por decirlo amablemente, de sus recursos. Por otro lado, en España siempre ha habido doble aseguramiento y, en segundo lugar, en aquellos que no tenían doble aseguramiento, como los propios funcionarios, que tienen MUFACE, MUJEJU para el sistema judicial, también la defensa tiene su propia mutualidad, han podido tradicionalmente elegir entre un proveedor privado o un proveedor público de los servicios sanitarios. La mayoría elegían y siguen eligiendo un proveedor privado, y esto no ha cuestionado ni ha deslegitimado el Sistema Nacional de Salud. A algunos nos gustará más, a otros menos, pero yo creo que esto no deslegitima el Sistema Nacional de Salud. Lo que nos tiene que hacer pensar, aquellos que defendemos un sistema público, es qué tiene el sistema privado para que aquellos que pueden optar, no porque puedan pagar ambas cosas, sino los funcionarios, aquellos que pueden pagar, pues elijan sistemáticamente el privado. El otro día aprendí una cosa que yo desconocía, y es que en Ceuta y Melilla solo hay centros hospitalarios públicos. Y los propios funcionarios de Ceuta y Melilla, curiosamente, que tienen MUFACE y optan por proveedores privados, cruzan sistemáticamente el estrecho para ir a atenderse a Málaga. A mí me parece extraordinariamente llamativo. Cruzar el estrecho para no atenderte en tu propia ciudad. Bueno, tendremos también que aprender qué está pasando aquí para reflexionar sobre lo que ocurre, aprender y mejorar el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que, como muy bien has puesto de manifiesto, José María, el Sistema Nacional de Salud ha quedado tocado, ya estaba un poco tocado antes de la pandemia, ahora se ha tensionado mucho más, y la cuestión es qué podemos hacer para mejorar la situación a corto plazo en los próximos años. ¿Qué ideas tienes al respecto? Claro, esto sería tanto como decir un poco cuáles son los grandes desafíos, los grandes retos, ¿no? Y, en su caso, qué cambios podrían acometerse para afrontarlos o para enfrentarlos, ¿no? En un plazo propio del ciclo político, ¿no? Cuatro años, ¿no? Yo, a sabiendas de que es incorrecto, hablaría de tres grandes desafíos o tres grandes retos. Digo que es incorrecto porque están imbricados, están entrelazados, ¿no? Aunque yo los enuncie de forma diferenciada, pero están interconectados. Uno sería, que esto parece que es de lo que nunca se quiere hablar, pero es el principio de todo, el alfa y el omega, ¿no? El reto financiero, el reto de la financiación. Y sobre esto, yo creo que también la ciudadanía tiene que ser consciente de una cuestión, ¿no? Creo que con demasiada frecuencia tenemos una visión un tanto beatífica del gasto sanitario, en el sentido de que tenemos ese tic de decir, no, aquí no se habla de gastos sanitarios, sino que tenemos que hablar de inversión sanitaria, como si todo el dinero público que se destinase a la sanidad fuese una inversión, en el sentido de una inversión productiva, de generación de salud. Esto no es siempre así. Hay ineficiencias, hay bolsas de ineficiencia, hay cierto despilfarro, pero sobre todo lo que hay, muchas veces creo yo, es ausencia de orden correcto de prioridades. Y entonces, si estamos invirtiendo dinero en intervenciones sanitarias o en tecnologías, tú hablabas antes de esa renovación de las tecnologías terapéuticas y de diagnóstico del Sistema Nacional de Salud. Claro, pero hay que tener presente esto que los economistas llamamos el coste de oportunidad. El dinero que invertimos ahí lo estamos detrayendo de otro sitio. Ahora porque tenemos un poco la chistera de los fondos europeos, pero todo se agota. Entonces, claro, yo tengo mis filias y mis fobias también, ¿no? Y entonces pongo este ejemplo siempre. Oye, a lo mejor no había que comprar tantos Da Vinci de estos de cirugía robotizada para hacer intervenciones súper precisas en urología y tal, que están muy bien, pero que la prevalencia y tal es muy baja, y a lo mejor había que destinar más dinero a reformar la atención primaria comunitaria, que ahora, fíjate cómo está el patio, ¿no? O fijaos cómo está el patio. Eso, entonces,
Sobre el reto financiero, lo primero que nos tenemos que preguntar es el quantum, la cantidad, qué recursos, ¿no? Y yo creo que los recursos tienen que orientarse a la generación de valor social, a aquellas intervenciones que generan más valor terapéutico para los pacientes. Eso primero. Luego está el tema de la distribución entre territorios y políticas y áreas de gasto sanitario. Esto es un toro que para lidiarlo... Entonces ahí, claro, aunque yo no soy muy amigo de esto que otros amigos del gremio lo llaman asilar el gasto, es decir, crear como silos o compartimentos estancos, es verdad que como la presión de la innovación biomédica, que esto a lo mejor también les puede parecer sorprendente, estamos inmersos, tú lo sabes perfectamente, en una vorágine de innovación, medicina personalizada y de precisión, medicamentos biológicos, costosísimos, ¿vale? Costosísimos, que está ahí, y de alguna forma, aunque yo no soy amigo, como digo, de asilar partidas presupuestarias, pues creo que sí debemos de crear una especie de fondo permanente de innovación terapéutica y algún que otro fondo específico para nuevos tratamientos. Los fondos específicos pueden ser coyunturales, pero el fondo permanente, como su propio nombre indica, tiene que ser estructural, ¿no? Porque eso va a estar ahí, esa presión. Eso es una cosa. Pero claro, luego está, hablando de la distribución de los recursos, la distribución entre los territorios autonómicos. Y entonces, claro, esto que he dicho de los fondos puede mejorar la suficiencia financiera de los servicios de salud de las comunidades autónomas para digerir esa presión de la innovación, ¿no? De la incorporación de la innovación biomédica. Pero luego está el gran tema, que es los desequilibrios, los problemas de nivelación que existen entre los territorios, producto de que el sistema de financiación autonómica actual, a mi juicio, pues ha dado todo lo que tenía que dar de sí y tiene que ser reformado. Tiene que ser reformado. Y esa reforma a unos territorios les gustará más y a otros les gustará menos. Hay comunidades autónomas que, atendiendo, creo, a parámetros objetivos u objetivables de población cubierta, de dispersión, de estructura demográfica, etcétera, 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 están sobrefinanciadas y otras que están infrafinanciadas. Y eso en parte, y algún experto en la sala hay sobre este tema también, proviene de una cuestión, de un pecado original, que creo que nunca se... Ya estoy haciendo mi vaticinio, que creo que nunca se va a solucionar porque es un problema político morrocotudo, que es lo que llamamos la cláusula del statu quo. Cuando se pactó el primer sistema o el primer sistema de financiación autonómica, se negociaron bilateralmente las competencias entre autonomías y gobierno central, unas negociaron mejor, otras negociaron peor, y en las sucesivas reformas que se han hecho en los sistemas de financiación autonómica siempre se ha respetado ese statu quo, el punto de partida, de manera tal que la que está sobrefinanciada desde el principio lo que hace es perpetuar esa sobrefinanciación. Entonces, hay que modificar eso, hay que modificar la fórmula de reparto, y hay otro tema también súper espinoso, pero como hemos venido aquí a mojarnos, que es el de la incorporación de los territorios forales a la solidaridad interterritorial, en el sentido de que, para empezar, el punto de partida de por qué unos son forales y otros son menos forales ya es cuestionable, pero bueno, aquí lo que nos importa es la justicia distributiva, vamos a llegar a un acuerdo razonable, ¿no? Y creo que hay que incorporarlo. Como veis, me mojo. Y luego está, ¿de dónde sacamos el dinero? Hay otras vías de financiación. Claro, yo ahí creo que el sistema se desnaturaliza si empezamos a introducir, por ejemplo, figuras impositivas ad hoc, finalistas, ¿no? Porque yo creo que la esencia, el ADN del sistema es la financiación con ingresos generales. O sea que eso tiene el problema de que, ¿qué camino nos queda? ¿Aumentar la presión fiscal? Esto es complicado, ¿no? Tenemos otro camino, no menos espinoso, y que evidentemente el legislador no va por ese sendero, que es la reforma de los copagos, de las aportaciones que hacen los usuarios, que básicamente hoy día están limitadas a la farmacia y a los productos ortoprotésicos, ¿no? Hay el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión,
realizado por el actual gobierno, lo que consagra es blindar los copagos a esos que existen ahora para no incorporar en el futuro otros nuevos, ¿no? Y yo creo que ese no es el camino adecuado. El camino adecuado habría sido, vamos a evaluar los copagos actuales para identificar en qué funcionan y en qué fallan, y a lo mejor resulta que encontramos una fórmula, y alguna hay por ahí, no voy a introducir tecnicismos, pero alguna hay, de copagos que pueden no representar barreras financieras de acceso a los pacientes a la hora de acceder a los tratamientos y que podemos llevarlos más allá de los medicamentos, podemos extenderlos a otros tratamientos y, asimismo, aunque no es su finalidad última, pues ser una fuente de ingresos para el sistema sanitario público. No sé si me estoy explicando. Es decir, antes que aplicar la máxima esta de muerto el perro se acabó la rabia, vamos a analizar realmente de qué forma podemos mejorar los actuales copagos, hacerlos más justos, más eficientes, y a lo mejor encontramos una fórmula que podemos extender a otras parcelas de tratamiento y puede ser un alivio para el sistema. Me estoy extendiendo mucho, voy a ser muy breve. Yo creo que otro reto sería el de la organización y la gestión. Y yo sé que ahí Fernando me va a decir que parezco el rey mago haciendo la carta o el que recibe la carta, porque en el tema de la organización del sistema yo diría, y esto tiene que ver con el establecimiento de prioridades, hay que reequilibrar el sistema. ¿En qué sentido? Vamos a ver, de 2002 a esta parte, el gasto sanitario en atención especializada y hospitalaria ha crecido como 7 puntos sobre el total del gasto, mientras que la atención primaria comunitaria ha retrocedido 2. Entonces, hay un desequilibrio en el peso relativo que tienen vamos a llamarlo así, ¿no? Una categoría de gasto de política sanitaria, la atención hospitalaria, frente a otra, la atención primaria, que yo creo que esto hay que reequilibrarlo. Y esto es una cuestión más de redistribución de los fondos que tenemos antes de aumentar el tamaño del pastel, ¿vale? Sé que esto es complicado, pero creo que habría que hacerlo. Y luego está el tema de la gestión, que tampoco el proyecto de ley de cohesión, etcétera, y de equidad, como he dicho, va por ahí, porque el proyecto apuesta decididamente, creo yo, por la gestión, lo que nosotros llamamos la gestión directa centralizada, es decir, la de toda la vida, ¿vale? Los centros o los establecimientos de titularidad pública que no tienen una figura jurídica diferenciada de la consejería o del ministerio al que pertenecen. Pero en los años 90, etcétera, hubo toda una corriente de apertura hacia nuevas formas organizativas de gestión pública en Cataluña, las entidades de base asociativa, en otros sitios las unidades de gestión clínica, ¿no? Y todo ese ímpetu renovador, que alguna evaluación se ha hecho, que sugiere que en términos de eficiencia e incluso de satisfacción del usuario, pues eran razonablemente buenas, todo esto se ha diluido, ¿no? Yo no sé por qué nos tenemos que cerrar puertas de esta manera. Otra cosa es las famosas colaboraciones público-privadas al estilo del Hospital de Alcira, que no sé si les sonará a alguno, es decir, esto de que, bueno, un holding empresarial que pone dinero, ayuda a terminar de construir un hospital, ¿no? Y a cambio se le concede en exclusiva la explotación de los servicios sanitarios, no ya los servicios complementarios, como la lavandería o la centralita o el catering, sino los servicios sanitarios, durante largos periodos de tiempo, 20 años, 30 años, 15 años, ¿no? Esto es otra cosa. Y en Valencia, de hecho, conforme el actual gobierno, conforme están expirando las concesiones, lo que está haciendo es no renovándolas y las vuelve a absorber dentro del capazo público, por decirlo de alguna forma. Y luego está el reto de la incorporación de la innovación, al que ya me he referido, y ahí, claro, yo sobre todo quiero resaltar que aún hoy, pese a que se han hecho avances en los últimos tiempos, en los últimos años, seguimos teniendo un déficit en el Sistema Nacional de Salud de evaluación de qué tecnologías sanitarias son las que debemos incorporar a la cartera de servicios, a la cartera común de servicios, y de cómo fijar el precio e incluso cómo financiarlas, ¿no? De evaluación, y no porque no existan instituciones que evalúen, que las hay,
pero yo tengo serias dudas de que sus evaluaciones, sus documentos técnicos realmente trasciendan la barrera del papel e influyan realmente en la ordenación y la actualización de la cartera, ¿no? En fin, podemos hablar de esto, ¿no? Y entonces, de todo esto, en los próximos 4 años, ¿qué se va a hacer? Pues quizá de alguna manera coja un poco de lustre la atención primaria y comunitaria, un poco, quizás se reequilibre un poco esa disparidad en términos del peso relativo que tiene sobre el gasto sanitario total, la especializada y la primaria, ¿no? Quizá. Bueno, también en materia evaluadora hay algún avance, aunque soy relativamente escéptico, y desde luego donde soy muy escéptico es en el reto de la financiación o el reto financiero, en el sentido de entrar realmente a abordar el problema nuclear, que, como he dicho, son estos desequilibrios territoriales que hay, ¿no? No sé qué opinas tú, Fernando. Y perdona que me he cedido mucho. No, por Dios, te has extendido mucho y bien. Yo creo que es muy difícil decir tantas cosas en tan poco tiempo, a pesar de que te hayas extendido. Y además yo comparto muchas de ellas y además quiero hacer explícito que ya va siendo hora de que las comunidades forales se incorporen al mecanismo de solidaridad interterritorial. A mí me parece una situación absolutamente injusta. Entiendo las enormes dificultades prácticas para abordar esto, pero en mi análisis personal, y yo creo que en el de mucha gente, es una situación profundamente injusta y que duele. Y por ello no puedo nada más que alinearme con lo que acabas de decir. Quería también retomar uno de los puntos que has tratado, y es el de la situación entre primaria y especializada o hospitalaria. Me ha gustado esto de que es posible que la primaria adquiera más lustre en los próximos años. Yo estoy seguro, pero una cosa es adquirir más lustre y otra es reequilibrarse con la... ¿Por qué? Porque ahora voy a ser un poco pesimista, luego voy a intentar dar alguna luz, pero las cosas son como son por algo. Esta enorme desproporción entre la hospitalaria, el gasto sanitario público y privado en hospitalaria frente a atención primaria no es fruto del azar, es fruto de poderosísimas fuerzas que además en mi análisis se van a mantener y van a crecer en el futuro. Empezando porque la medicina de familia y comunitaria es solo una especialidad y hay 40 más, y a la hora de establecer demandas, pues tienes 40 por un lado y uno, aunque sea muy grande, por otro lado. Esto es un desequilibrio ya de entrada un desequilibrio de fuerzas entre cómo está organizada la medicina, que hará difícil que la primaria crezca mucho en términos relativos. Pero es que luego los grandes avances diagnósticos y terapéuticos vienen de la mano del desarrollo de las especialidades. De hecho, las especialidades se justifican porque existe un campo de conocimiento que hay que continuar desarrollando, y es en estos campos donde aparecen las innovaciones terapéuticas y diagnósticas, que son tan costosas y que siempre se introducirán, o casi siempre, en los hospitales. O el propio prestigio social de las especialidades. Para la medicina de familia tiene mucho menos prestigio social que la cardiología, la cirugía general o la traumatología, pero para que nadie piensa que estoy criticando y dejando un poco mal a la medicina de familia, les voy a contar en 30 segundos una anécdota personal. Yo hace 35 o 40 años, ya no sé muy bien, cuando acabé medicina me presenté al MIR. Yo era muy buen estudiante y elegí mi plaza y me di cuenta, y noté que la gente empezaba a aplaudir. Tan famoso no puedo ser. Yo era buen estudiante, pero como para que la gente aplaudiera cuando yo elegí plaza, ¿qué está pasando aquí? Cuando salí me estaba esperando un compañero, que ya era un R mayor que yo, de Medicina Preventiva y Salud Pública, y le dije, ¿tú sabes qué pasa? Le dije, sí. Me dijo, ¿qué has elegido? Medicina Preventiva, y la gente lista no quiere esto. Con lo cual les has dejado libre una plaza de cardiología, de cirugía que ellos querían. O sea, el prestigio social existe con las especialidades médicas, y la que yo profeso, que es Medicina Preventiva y Salud Pública, no es de las que más prestigio social tiene. Y esto se nota, y se nota todos los años en la elección de MIR.
por algo es. Y en parte es también porque la posibilidad de obtener mayores rentas con el ejercicio de otras especialidades es mucho mayor que con la medicina de familia. Y no tengo que decirles que la vida está muy cara. Entonces la gente prioriza otras especialidades. Pero es que la formación médica también remedia el sistema de especialidades. Porque básicamente cuando llegamos a patología médica, pues sí, nosotros tenemos una rotación de un mes de medicina de familia, tenemos una asignatura que llamamos de encuentro precoz con la clínica, en segundo, que se hace en la Facultad de Medicina, porque en segundo curso, y que llevan los médicos de atención primaria que están afiliados a nuestra facultad, porque los que vienen a estudiar medicina vienen a tocar enfermos y no quieren esperar a cuarto curso para hacerlo. Luego hay una asignatura en quinto, pero todo lo demás es lo que llamamos patología médica y quirúrgica, y nuestros profesionales están expuestos permanentemente a la influencia de las especialidades. Y alguien dirá, ¿es posible cambiar los planes de estudio? Y yo les digo, en esto no nos equivoquemos. Es muy complicado cambiar un plan de estudios porque obedece a muchas fuerzas dentro de una facultad. Esto nunca se va a cambiar. Por tanto, no nos hagamos muchas ilusiones de un reequilibrio de la medicina de familia. Siento ser así de cenizo. Lo llevamos diciendo 20 años, pero al principio no hemos llegado a esto por azar. O simplemente porque la gente está en contra de la medicina de familia. No, está a favor de lo suyo. Dicho esto, ¿qué se puede hacer? Yo cuando era un chavalín, trabajaba ya en el Ministerio de Sanidad, y mi jefe y mi maestro era Vicente Ortún, al que profeso amistad y admiración desde entonces. Y en aquella época había llegado a España, y además lo habían traducido, un libro de planificación sanitaria que se llamaba El Pinol, que era un libro de un canadiense, era un libro pequeñito. Estábamos en la Dirección General de Planificación Sanitaria y todos los ilustrados lo tenían encima de la mesa para que los demás supiéramos que ellos conocían el libro. Y casi lo llevaban como un breviario a todos los sitios. Y aquello introdujo el concepto de planificación orientada por las necesidades. Y Vicente me dijo, mira, Fernando, esto está bien, pero mira, esto de las necesidades pueden ser infinitas dependiendo de quién las formule. Y además esto de decir cuánto se necesita sin tener garantía de que van a venir los recursos puede ser un ejercicio ciertamente fútil. ¿Por qué no pensamos en qué es lo que podemos hacer con los recursos que ya sabemos que tenemos para administrarlos continuos? Por tanto, yo creo que todos estamos de acuerdo que las inversiones en sanidad tienen que aumentar, pero veremos. Algo aumentarán, pero veremos y sobre todo no sabemos durante cuánto tiempo. Y la otra cosa que también aprendí de Vicente y que luego dio lugar a un artículo que él escribió con Guillén era el concepto de radicalismo selectivo, creo que lo llamaba así. La idea es, yo ahora oigo a bastante gente frases ampulosas de este estilo. El Sistema Nacional de Salud está agotado y hay que hacer una reforma integral del sistema. Incluso he oído personas que están en la directiva de los colegios de un colegio de médicos y que es una persona muy conocida decir: la atención primaria es un desastre, hemos perdido la ilusión, el ímpetu, más vale cerrarla y hagamos otra cosa. Bueno, con este tipo de formulaciones no vamos a ningún sitio. Y de hecho los ingleses, que se han empeñado en hacer reformas enormes del sistema sanitario cada cierto tiempo, en un documento muy interesante que ha firmado la Comisión Lancet para el futuro del National Health Service, lo que dice: hay que transformar el sistema poco a poco, con inteligencia, pero esto de hacer reformas integrales es un disparate porque no sabemos dónde nos llevan y sobre todo si cuando llegamos a ello es menos eficiente que lo anterior y tenemos que cambiarlo. Y esta era la idea de Vicente y luego de Guillén. Encontremos palancas selectivas con mucho potencial de cambio con básicamente los recursos disponibles o con poco más. Entonces el principio de realidad, ojo, yo creo que hay que invertir más en sanidad, pero empezamos por lo que tenemos. Y hablando con amigos míos de primaria,
me han dado 4 o 5 pistas que quería compartir con vosotros. Una es, esto si lo digo en inglés parece que queda mejor, you should focus on what matters. Concéntrate en lo que importa, que por cierto lo dicen muchas compañías periódicamente a sus empleados. ¿Y qué es lo que importa? La mejora de la salud. ¿Y cuál es un obstáculo de la mejora de la salud de los individuos y de las poblaciones? La enorme carga burocrática que en este momento tenemos en todo el sector público, pero especialmente en atención primaria. Y esto impide que te dediques a lo fundamental. ¿Y qué cosas se pueden hacer? Primero, mejorar y facilitar el sistema de prescripción electrónica de medicamentos. En la actualidad, esto hay que renovarlo sí o sí cuando el sistema te lo dice. Sin embargo, sabemos que hay pacientes que pueden estar tomando las mismas medicaciones durante años sin necesidad de cambiarlos. Hagamos que sean los médicos quienes deciden cuándo se renuevan las prescripciones, que evitará trabajo en balde en vez de tener lo que hacer cuando lo decide el sistema. Segundo, hace unos años solo había que justificar, con una justificación médica, que te ausentabas del trabajo cuando te ausentabas 3 o más días. Ahora hay que hacerlo cada día que faltas. Y esto genera una enorme cantidad de trabajo burocrático que no se traduce en resultados de salud. Puede que sea útil para reducir el absentismo laboral. Yo no digo que no, pero habría que encontrar otras formas que no entraran en colisión con los intereses de salud, que es liberar al médico del tiempo para dedicarse a lo que de verdad importa, que es la asistencia clínica, y no hacer justificantes médicos. Hay que mejorar y mantener algunos logros. En el establecimiento de las bajas por enfermedad, que ya sabéis que es distinto la baja por enfermedad que justificante médico en una asistencia al trabajo, y en general hay que intentar separar o evitar que el médico tenga que implicarse mucho en la ejecución o en la provisión de certificados y otras actividades para prestaciones sociales y no sanitarias. Esto ya mucho tiempo. Más cosas que se pueden hacer. Bueno, cuando se habla con la gente de los hospitales y te dice, es que si no funciona la primaria nosotros vamos a estar sobrepasados, hay que potenciar a la primaria para que no estemos sobrepasados. Esto tiene sentido, pero una forma de potenciar a la primaria y mejorar enormemente la satisfacción de los profesionales es mejorando su capacidad de resolución de problemas, permitiendo que accedan a instrumentos diagnósticos y terapéuticos que hasta hace poco estaban solo en manos de los hospitales. Afortunadamente ahora yo creo que en todos los centros de salud de Madrid, supongo que será parecido, en el resto de España hay al menos 1 o 2 ecógrafos y profesionales que están entrenados en hacer ecografías. Ya no hace falta ir al hospital. Y se hacen espirometrías en muchos centros de salud para vigilancia de la EPOC. Esto hace años era impensable, había que ir a un hospital. Esta es la tendencia que hay que seguir. Dotemos de mayor capacidad de resolución a los centros de salud y a los profesionales. Mejoraremos todos, tendremos menos costes de interacción entre la primaria y el hospital, que esto de coordinarse parece que es fácil, pero no es nada fácil. Y mejoraremos la satisfacción de los profesionales. Y una tercera idea que me parece probablemente la más importante y que requiere una introducción de 30 segundos. Yo no les conozco a ustedes y no les voy a pedir que levanten la mano, pero estoy seguro que la inmensa mayoría de ustedes ya tienen 1 o 2 enfermedades o 1 o 2 trastornos de salud que requieren tratamiento. No levanten la mano, pero estoy seguro que lo tienen. No, yo tengo varias, por cierto. Vamos hacia sociedades llenas de enfermos, o al menos de pacientes. Básicamente por 2 mecanismos, uno demográfico, cuantas más personas mayores, mayor es la frecuencia de enfermedades, pero otra es culpa bien intencionada de los profesionales sanitarios, de los médicos. Los avances de la medicina están consiguiendo que los pacientes vivan muchos años más, afortunadamente para ellos y para la sociedad. Pero estamos consiguiendo, permitidme que diga lo bruto, que los pacientes crónicos no se mueran, no nos muramos, que me incluyo.
Pero esto aumenta el número de enfermos en una sociedad y la carga global de enfermedades, las necesidades de atención. Desgraciadamente no hay muchos tratamientos curativos, algunos los habrá, pero va a costar. Porque incluso los tratamientos curativos no evitan que te conviertas en un paciente de por vida, de alguien que necesita. Y la prevención, que es algo en lo que no hemos invertido suficientemente y que habrá que hacerlo, luego si nos da tiempo hablaremos, tardará mucho tiempo en dar frutos, si es que acabamos apostando. Por tanto, vamos hacia sociedades, para decirlo un poco a lo bruto, enfermas o llenas de enfermos. ¿Cómo se puede abordar esto? Siempre podemos aumentar la inversión en sanidad. No sabemos hasta dónde. Podemos reorientar algunos servicios hacia formas más eficientes como la telemedicina, eficientes y seguras y complementarias. Pero hay una cosa que es de cajón, y es delegar las funciones de los profesionales. Los médicos, porque además son un bien escaso, tienen que delegar cada día más funciones a las enfermeras. Y por ejemplo, si nos vamos al Reino Unido, pues hay enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca, en EPOC, en diabetes, y ellas son básicamente quienes llevan a los pacientes crónicos. Y las enfermeras, que también son un bien escaso, tendrán que delegar en otros profesionales, psicólogos, nutricionistas, etc., pero aquí viene lo importante, también en los pacientes. Y para decirlo directamente, igual que nos hemos tenido que gestionar la COVID, vamos a tener que gestionarnos nuestras enfermedades. Esta es la versión clínica del hágaselo usted mismo, que nos estamos haciendo. Yo hace 5 años que no piso un balcón, me lo hago yo todo. Antes hacías la declaración de la renta en papel, ahora te la tienes que arreglar por tu cuenta. Ya tú te pagas las multas desde el ordenador. Por cierto, mucha gente ya no va a una agencia de viajes y se saca los billetes y se gestionan los viajes. Esta es la sociedad del futuro, delegar de forma segura en los pacientes para que se ocupen de su propio cuidado. Y yo no veo muchas más soluciones. Una delegación inteligente, segura. Y esto lo que exige es una enorme formación por parte de los profesionales y por parte de la gente. Habrá barreras legales, hay barreras en los colegios profesionales, habrá resistencias por parte de la población, pero yo no creo que haya muchos otros caminos. Pero, lamento ser, no, es una provocación, no, pero es un poco lo que va. Es que como has empezado con la cadena de delegaciones, y yo iba a decir, y barreras materiales, porque estaba pensando, siempre en el inconsciente colectivo, ¿no?, existe este lugar común que tiene parte de verdad, pero que a veces se dice en tono muy hiperbólico de que faltan muchos médicos, y cuando vemos la ratio o la razón de médicos por cada 1000 habitantes, pues en comparación al promedio en la Unión Europea estamos un poquito por encima. Ahora bien, tú decías, vamos a que los médicos deleguen en las enfermeras, pero es que ahí la ratio es de las más bajas. Entonces tenemos un déficit ahí que... Pero luego ya he dicho que son un bien escaso y que tienen que delegar en otros profesionales, no, en por eso... los pacientes, pero tienes razón, hay un problema muy serio con el ratio de enfermería en España. Pero al final, estoy totalmente de acuerdo, pero al final, en un análisis racional, sabiendo cómo ha ido la sociedad por otros caminos, no nos va a quedar más remedio que hacer esto. Eso sí, formando a la gente, salvando las distancias, igual como lo hemos hecho en la COVID. ¿No se creen ustedes que esto del empoderamiento del paciente crónico era solo bien intencionado? Porque se sabe que el paciente crónico que se maneja su enfermedad y conoce su problema, se maneja mejor y tiene mejores resultados de salud. Esto es cierto, pero también estaba intencionado porque no hay forma de tener, para decirlo mal y pronto, un médico detrás de cada paciente. Y este es el futuro que nos queda. Y si queremos que la salud llegue a todo el mundo, habrá que hacer esto. Porque no hay otra forma, si no solo llegará a aquellos que estén en mejor posición socioeconómica. Pues vamos a dar paso a las preguntas del público. Pero quizás podríamos cerrar con una conclusión. Anímate. Pues
Bueno, comentábamos un poco, Fernando y yo, antes de empezar el diálogo en privado, pensando un poco en los desafíos de un sistema nacional de salud como el nuestro, nacido en el siglo XX, ¿no? De futuro. Y claro, y decíamos, si es que al final los problemas están completamente sobrediagnosticados, ¿no? Es verdad. O sea que yo creo que se saben, se repiten, se reiteran, y lo que falta es esto del arte de la implementación. O sea, claro, enfrentarlos de cara y no sé si hacer una reforma integral, pero desde luego no tenerles miedo, ¿no? Y este sería un poco nuestra coda final, ¿no? Arremangarnos. Arremangarnos, exacto. Bueno, tenéis muchísimas preguntas. Vamos a hacer las que podamos. Tirarlos y coges una. No. Para. Yo voy a lanzar unas cuantas y vosotros vais respondiendo, si os parece, porque hay muchas. Hay una primera que nos dice si alguno de los... hay un par que nos hablan de salud preventiva, promoción de la salud. Habéis hablado del problema hospitalario, habéis hablado del problema de atención primaria, pero muchas veces la solución es la prevención. O sea, desde la ley del tabaco, la ley nos hablan de las bebidas azucaradas. Esto no solo salva vidas, sino que salva mucho dinero, digamos, ¿no? Y nos dicen... ¿Qué pueden decir sobre salud preventiva, alimentación, trastornos? Otros nos hablan de promoción de la salud, que debería ser un elemento a incentivar y que si se trabaja lo suficiente. Habéis hablado sobre todo del elemento hospitalario y del de atención primaria, si podéis hacer una pincelada sobre eso, porque salva muchas vidas y mucho dinero, digamos. ¿Y cómo veis esta parte? Empezamos por aquí. Pues yo creo que eso entronca con algo que ha comentado así de pasada Bea en su vídeo. Digo, esto del énfasis en la prevención y el carácter transversal que tiene en la medida que atraviesa políticas extrasanitarias, ¿no? Porque estás hablando por ejemplo, la alimentación, la fiscalidad sobre las bebidas azucaradas, y es la idea esta de salud en todas las políticas, que hablando también del tema del dinero, pues... y del empoderamiento del paciente, ciudadanos menos pobres, ciudadanos mejor educados, son ciudadanos potencialmente más sanos porque saben mejor cuidar de su salud, porque saben los derechos que tienen que ejercer a la hora de acceder al sistema sanitario y porque son más libres, en definitiva, ¿no? En el tema este de la fiscalidad de las bebidas azucaradas, Fernando, que sé que a ti te provoca, no sé si te inquieta, pero que te interesa. Yo creo que hay mucho camino que hacer en materia de impulsar o incentivar a la población a tomar mejores decisiones para con su salud. En nutrición, en autogestión de enfermedades crónicas, etcétera. Esto es lo que cierta corriente de pensamiento conductual llama, van a ver qué nombre más curioso, empujoncitos saludables, ¿no? Es decir, cómo las administraciones públicas pueden idear mecanismos de incentivos para que la población cuide mejor de su salud. Uno podría ser los impuestos a las bebidas azucaradas, aunque eso quizás, para mi gusto, es una medida muy agresiva, muy intrusiva, pero hay ejemplos más blancos, si lo quieren ver así, y muy elementales. Voy a poner un ejemplo súper elemental, pero simplemente para que se entienda el concepto. Si en una máquina de vending, donde están los productos, las patatas fritas, tal, no sé qué, a la altura de los ojos ponemos, en lugar de la bollería industrial y tal, la fruta cortadita, los sándwiches con pan integral y tal, hay una inclinación natural a aplicar la ley del mínimo esfuerzo y a coger lo que es más accesible con la vista, ¿no? Eso tradúzcanlo a cómo se dispone la alimentación en los supermercados, cómo promocionar los productos frescos en lugar de los productos ultraprocesados. Todo esto es muy barato, apenas cuesta dinero. Realmente
lo que se requiere es un marco regulatorio adecuado y voluntad y cabeza para hacerlo. Es decir, hay que tener como un laboratorio de I+D+I para poner estas cosas en práctica. No sé cómo lo ves tú, Fernando. Yo lo veo así, pero con cuidado, por decirlo de alguna forma. Primero porque vamos a empezar hablando del tema del impuesto de las bebidas azucaradas. Yo una vez se lo comenté a un responsable político y me dijo que yo soy favorable a este impuesto. Y me dijo, sí, Fernando, pero es que me estás pidiendo aumentar impuestos. Esto no es tan fácil. No podemos aumentar los impuestos todos los días y mucho menos en un contexto como el que tenemos, que además hay un debate entre las comunidades científicas y entre los partidos políticos qué hacer con los impuestos, pero incluso aunque no lo tuviéramos, a la gente no le gusta mucho que le suban los impuestos, y esto hay que pensárselo. Aún así, pues como 50 países del mundo, y por tanto aquí hay un tema de factibilidad, no podemos darle este tipo de empujoncitos a muchas cosas. Segundo, a pesar de ello, hay ya bastantes países que han puesto un impuesto a las bebidas azucaradas. Cataluña ha sido pionera en España en hacerlo. ¿Y qué es lo que sabemos sobre el impuesto en Cataluña? Pues ha habido bastantes evaluaciones en la Universidad de Barcelona, en la Pompeu Fabra y más recientemente en el Instituto de Salud Carlos III, que ha hecho una evaluación que han publicado hace unos meses sobre qué ha ocurrido con la venta de bebidas azucaradas en los 3 años y medio posteriores, comparando al inicio del impuesto, comparando Cataluña con el resto de España. Y básicamente el precio medio de las bebidas se ha aumentado un 10%, de las bebidas azucaradas. Esto se ha traducido entre un 15 y 17% de reducción de ventas, que además han ido aumentando, ha ido disminuyendo progresivamente las ventas a lo largo del tiempo, lo cual es una buena noticia. Sin embargo, no ha aumentado las ventas de agua y lo que han aumentado más que proporcionalmente a la reducción de las ventas de bebidas azucaradas son los refrescos edulcorados. ¿Es esto lo que queremos? Cuando estamos empezando a acumular evidencias de que los efectos edulcorados, aunque son seguros a corto plazo, hay un metaanálisis muy bueno de la OMS que sugiere que un mayor consumo se asocia a mayor riesgo de enfermedades crónicas a lo largo de la vida. Luego, un enorme follón político, yo me pregunto, ¿es esto, problemas de factibilidad, es esto exactamente lo que queremos? Después de haber estado pidiéndole a la industria que reemplace azúcar por edulcorantes. Y cuando lo consiguen, esto funciona y nosotros les decimos, ojo, que esto no es lo que queremos. Complicado. Entonces, con esto hay que andarse con cuidado. Después, yo creo que obviamente si no queremos tener más enfermos tendremos que apostar por la prevención y si no queremos más discapacitados tendremos que prevenir la discapacidad entre los enfermos. Pero las estrategias de salud pública pues no son tan fáciles. Y no son tan fáciles y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes piensan que el etiquetado frontal Nutri-Score? Primero, ¿cuántos de ustedes conocen qué es el etiquetado frontal Nutri-Score? Muchos. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es una buena cosa? Una buena cosa. Una buena cosa. Pues no se pueden hacer idea del follón que hay montada con este tema a nivel de Europa. Yo formo parte del Comité Científico de Nutri-Score en Europa. Nosotros hemos mejorado el algoritmo, pues la presidencia checa de la Comisión Europea la semana pasada montó una reunión en Bruselas que fue básicamente un acto anti-Nutri-Score. Anti-Nutri-Score. Cuando básicamente la Comisión, quien lleva la presidencia del Consejo tiene que tener cierta neutralidad. Invitó a todo el mundo a hablar, específicamente a los italianos, a los bebedores, a los fabricantes de bebidas edulcoradas y otros fabricantes de productos que salen mal calificados en Nutri-Score, pero no invitó a nadie de los que ofendían Nutri-Score. Estas son, las batallas de salud pública son importantes, pero los obstáculos que hay son enormes. Y nadie sabe simplemente por un dichoso etiquetado
de colorines que va a estar en la parte de delante de los alimentos. Enormes. Y acabo una idea. Hay que un principio, por tanto, hay que apostar por la prevención, hay que apostar por la salud pública, tiene enorme capacidad transformadora de la sociedad, pero no va a ser a corto plazo. Y luego no nos engañemos, ¿por qué se invierte mucho más en asistencia que en prevención? Porque lo primero va adelante, porque los móviles de la medicina son humanitarios y lo primero que hay que hacer es ayudar a los enfermos y luego si podemos prevenir. Esto es cómo funciona el mundo y lo demás es olvidarnos. Y luego, prevenir no es muy eficiente. Solo hay que hacerlo cuando no nos queda más remedio. ¿Por qué? Porque para prevenir hay que intervenir en mucha gente que está sana y que nunca se beneficiará porque afortunadamente nunca enfermará. Y los que enferman, perdón, los que se beneficien, como seguirán como estaban, probablemente no lo sabrán. Y porque habrá que descontar los beneficios que se producen en el futuro y compararlo con el valor presente del coste de la intervención. Y esto no sale tan bien. Por tanto, hay que apostar por la prevención, pero también hay que ser realistas de lo que podemos conseguir a corto y medio plazo. Lamento este jarro, yo soy profesor de medicina preventiva, lamento este jarro de agua fría, pero las cosas son por algo. Bueno, si podéis ser un poco más breves, porque es imposible si no, y estaríamos hasta las 8:30. Un link entre la necesidad de mayor humanidad en la medicina y la telemedicina. Y nos lo ligan también, nos dicen, bueno, si la necesidad de una medicina más humana, si esto no se va a diluir con la telemedicina, si esta es una posibilidad que está cuando no hay exploración física. Nos dicen también cómo está reglamentada por ley la telemedicina, nos preguntan. Nos dicen si realmente la telemedicina creéis que se va a implantar, hablabais de la España vacía y si creéis que realmente la pandemia ha acelerado este proceso y esto está para quedarse, la telemedicina. Y una última, nos dicen, nos hablan de las listas de espera. Nos dicen, bueno, siguen siendo muy importantes, nos dicen es normal esperar 8 meses para que se realice una biopsia de próstata para descartar un cáncer, nos dice un médico especialista que está en la sala, y los 40, ¿no? Los 40 pacientes en 8 horas, lo que sea, ¿no? Cómo gestionar y bajar estos ratios, porque está tensionando mucho y puede deshumanizar una actividad que realmente al final tiene al paciente en el centro. Si podéis entrar en este conjunto de preguntas que nos han hecho, si podéis decir alguna cosa. Yo he dicho al principio sobre la telemedicina que realmente será buena o mala dependiendo de cómo se utilice, ¿no? Entonces, la verdad es que desconozco ampliamente en la práctica, de forma efectiva, cómo se está utilizando en los distintos entornos, ¿no? Es decir, yo reconozco que tiene muchas potencialidades, pero indudablemente entiendo que debe ser siempre subsidiaria de la atención presencial, ¿no? Y no sé si en algún sitio se está utilizando una forma extravagante, por ser suave en el calificativo, y lo que tampoco sé, y esto ya sí que me toca más directamente, por un poco mi carácter de experto en evaluación, en fin, modestamente, es realmente si la telemedicina está evaluada. Tú hablabas antes de comparar los beneficios futuros con el valor presente del coste de la intervención. Bueno, pues realmente si esa relación coste-beneficio favorece a la telemedicina o no, ¿no? Esto es lo que puedo decir. Tú tienes un conocimiento más apegado al terreno. La telemedicina es un enorme cajón desastre donde caben muchas cosas, donde, como su nombre indica, está la tele y la medicina. La tele se basa en los sistemas de comunicación, en las tecnologías de la comunicación y la información, pero lo que no hay que hacer es perder la esencia de la medicina. Si esto se usa bien, tiene enormes potencialidades. Por ejemplo, hay una cosa que está a caballo entre la medicina y los servicios sociales, y es este botoncito que lleva mucha gente colgado al cuello.
y es muy importante para los que viven solos, porque cuando se sienten mal pueden apretar el botoncito y llega teleasistencia, te llaman o si no respondes viene una ambulancia a tu casa. Esto es un ejemplo de telemedicina. Por cierto, los que operan ahí te llaman periódicamente para saber que estás bien y te felicitan tu cumpleaños. Y tu santo. Pero hay muchos usos de la telemedicina que le permiten a la gente vivir solo en su casa de forma confortable, con una cierta sensación de seguridad, en un marco bien reglado y complementario de la medicina presencial. Lo que tenemos que hacer es acertar con estos usos razonables de la telemedicina, que ya os digo son inmensos, muy variados. Y este es el reto, usarlos sensatamente. Un par sobre los profesionales médicos. Nos dicen no se debería invertir más en plazas de MIR cada año, y esto va ligado con otra que nos habla de las condiciones laborales de los médicos. Muchos médicos dicen están saliendo de España y tenemos que importar médicos de otros países y no estamos perdiendo talento en este ida y venida. Bueno, a mí lo que más me preocupa del tema de los recursos humanos en los servicios sanitarios o sociosanitarios en su conjunto, y ahí están los datos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en atención primaria y comunitaria, que es fundamental lo que llamamos la longitudinalidad de la atención sanitaria. Es decir, el médico de familia es el médico de familia. Lo ideal es que te conozca no de un mes, sino de toda la vida, ¿no? Entonces, eso es lo que permite dar continuidad y dar longitudinalidad a los cuidados. Entonces, que exista una tasa de temporalidad, con datos de 2021, ¿no?, en el sector, que es casi 10 puntos, está 10 puntos por encima de la tasa de temporalidad agregada del país, es decir, el peso que tienen los contratos temporales sobre la contratación total. Claro, eso, si además se concentra en la atención primaria comunitaria, necesariamente creo yo que tiene que distorsionar de alguna forma la calidad de la atención recibida, porque se cortocircuita esa longitudinalidad, ¿no? Entonces, claro, supongo que ahí tenemos que hacer un abordaje multifactorial. Sin duda, las plazas de médico interno residente, las plazas de formación, no sé si hay que comentarlas en general, pero sin duda en algún caso sí, ¿no? Estamos hablando de prestigiar socialmente al médico de atención primaria, ¿no? Y eso, ese cupo de plazas que hay en el MIR, de alguna forma, hipoteca y luego la capacidad para retener talento. Seguramente hay que repensar la carrera profesional. Pienso también en particular en la atención primaria, e introduciendo incentivos que no tienen por qué ser necesariamente económicos. A lo mejor, de alguna forma, incentivar que puedan compatibilizar sin un exceso de carga horaria la docencia y la investigación universitaria con el ejercicio de su labor como facultativo, ¿no? Es decir, cosas que en la especializada, digamos, se dan por hechas, llevarlo un poco al terreno de la primaria. Fernando. ¿Sí? No, bueno, solo una cosa que he aprendido de Beatriz en una presentación, y es que esto de que se están yendo muchos médicos de España parece que no es cierto. Sus cálculos no serían más allá de 300 cada año en los últimos años, punto uno. Punto dos, lo que sí que está muy documentado es que cuando nos ha hecho falta tener médicos, hemos incorporado a nuestro sistema muchos médicos de fuera. Tercero, que es cierto que en este momento, cuando uno va a contratar médicos no hay, pero también es cierto que las plazas de MIR, primero las plazas en las facultades de medicina, fundamentalmente en las facultades de universidades privadas, pero también de las públicas en menor lugar, y las plazas de formación MIR han aumentado mucho en los últimos años y que se prevé que en 5, 6, 7 años a todas estas nuevas personas lleguen al mercado de trabajo y los problemas de fuerza de trabajo entre los médicos no sean ya tan acuciantes. Esto es lo que yo entendí y parece muy razonable porque yo lo vivo en mi propia facultad. Entre los MIRES pues ha aumentado muchísimo las plazas en formación.
a una última tanda. Nos hablan de los profesionales de farmacia. En un momento dado habéis hablado de la delegación, un proceso de delegación. Rodríguez Artalejo lo comentaba, dice, hay 40.000 grandes expertos con capacidad de dispensar y hacer trabajos que no están haciendo. ¿Qué opinan al respecto? Una segunda sobre por qué no se llega a la media europea en gasto sanitario. Nos hablan del 8% del PIB. Y nos dicen finalmente una tercera conjunto de preguntas sobre si estamos preparados para afrontar otra pandemia, si el sistema está capacitado y seremos capaces de resolverlas, cuáles se prevén y si la solución siempre es solo la vacuna y si se tendrá que correr tanto como ahora a hacer vacunas que se han testado relativamente poco antes de administrarlas. Tenemos que venir otro día entero para responder todo esto. Bueno, yo voy a entrar con la del gasto. Con la fácil, entre comillas. No, es broma. Vamos a ver. Bueno, digamos la institución que es la principal hacedora de estadísticas comparadas de gasto sanitario entre países, que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, con los últimos datos, ¿no? Y tal, el gasto sanitario total español en porcentaje del PIB comparado con la media de la OCDE, estamos ahí, estamos en la media, incluso un poquito por encima. Otra cosa ya en términos a la población, en términos capitativos, sí que estamos peor. Y la foto, por decirlo de alguna forma, empeora, se vuelve menos amable y más gris cuando además nos comparamos, hablo de gasto sanitario por habitante, cuando además nos comparamos con países europeos que tienen un modelo de sistema sanitario público equivalente al español. Esto que yo he llamado antes de tipo servicio sanitario público. El espejo es el National Health Service británico, ¿no? Que fue un poco en el que Ernest Lluch se miró para ser el gran impulsor de la Ley General de Sanidad, que aún está en vigor, ¿no? Ahí aún empeoramos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿hay margen o potencial para que crezca el gasto por habitante? A verlo, haylo. La cuestión es cómo hacerlo. ¿Vale? Fernando. Una idea muy rápida, a ver si la compartes en este tema aquí. Uno puede correlacionar el gasto sanitario total per cápita con lo que más o menos creemos que se consigue por los resultados de salud. Y hay una cierta correlación, pero esta correlación no es perfecta. Hay países que consiguen mucho más que lo que se espera por lo que invierten y otros que consiguen menos. A corto plazo el reto es estar entre los primeros y algunas de las reformas que hay que acometer son las prioritarias, no solo gastar más, sino conseguir más por lo que estamos invirtiendo. Es cierto que muchos profesionales sanitarios pondrán el grito en el cielo cuando yo digo esto, pero desde un punto de vista estrictamente, porque además ellos piensan que mucho de lo que se consigue en el sistema sanitario español está basado en sus bajos salarios, pero este es el primer elemento de un abordaje racional. No sé si estás de acuerdo. De hecho, has salvado el lapsus que he cometido, pero que ha venido un poco motivado, propiciado, porque la pregunta se ceñía al gasto, ¿no? Pero evidentemente, hablar de gasto, sin más, tiene poco sentido si no se compara con los resultados. Y en ese sentido, el Sistema Nacional de Salud español, pese a todas las tensiones habidas y por haber, todo lo tensionado y estresado que pueda estar, cuando se correlaciona, y no es una correlación perfecta, como dice Fernando, los resultados, la esperanza de vida con calidad, ¿no? Con el gasto sanitario, pues demuestra que es un sistema razonablemente eficiente, en el sentido de que en relación a lo que se gasta en sanidad se obtienen buenos réditos en términos de salud, aún hoy. Nos vamos sin saber si estamos preparados para otra pandemia, ¿no? Rápido, venga, un minuto. Venga, un minuto. Un minuto. Lo primero que hay que hacer es prevenir que haya una nueva pandemia. Ya veremos qué hacemos cuando nos llegue.
Y el mundo se está preparando para que allí donde haya brotes sea más difícil que se conviertan en pandemias. Primera idea. Y segundo, si llega, no me puedo alargar, la respuesta es: estamos y estaremos sustancialmente mejor que ahora, mejor preparados que lo que estuvimos. Pero ojo, una pandemia es un tsunami. Que nadie espere que de las pandemias uno, por muy bien preparado que esté, cuando te llega, aquí la clave es prevenirla, pero cuando te llega es complicado. Pero estaremos mucho mejor preparados. Con esta buena impresión final, este buen vaticinio. Fernando, José María, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Habéis dicho muchas cosas. Gracias por estar aquí.